Antes de, antes de iniciar, yo quisiera, por favor, que me confirmen los participantes si pueden oírme correctamente para de ese modo dar inicio a la sesión. Pueden utilizar el tema de la caja de comentarios para de ese modo yo también estar atento si hay alguna interferencia en el tema de la comunicación. Por favor, confírmenme si mi voz se escucha de forma clara. A ver, Consuelo, ¿me dice sí? Perfectamente. Muy bien, amigos. Muy buenas noches. Importante que viene a ser el tema de la investigación en lavado de activos y también, sobre todo, vamos a tocar un tema sumamente importante, lo relacionado al tema de la pericia contable financiera. Como ya me conocen, yo soy ex fiscal penal, tengo especialización también en lavado de activos y actualmente ejerzo la defensa penal en delitos complejos. Muy bien, entonces iniciemos nuestra sesión. Esta clase va a ser interactiva, como siempre yo realizo mis clases para que de ese modo podamos retroalimentar los conocimientos que tenemos. Entiendo que esta clase es la segunda o tercera clase y está referido concretamente al tema de investigación. En esta clase yo no voy a hablar sobre el tema concreto de lavado de activos, lo que vamos a hablar sobre todo es de la investigación en lavado de activos. ¿Cómo se realiza la investigación en temas de lavado de activos? ¿Cuáles son las técnicas especiales que se aplican sobre todo para este tema? ¿Por qué es importante en el tema de lavado de activos, por ejemplo, el informe pericial contable? ¿Cuál es ese peso normalmente que se le da en la investigación? Y cómo ustedes, sobre todo si son abogados defensores, pueden cuestionarla esta. Entre otras que el día de hoy desarrollaremos en estas 2 horas de clase. Muy bien, entonces empecemos. Cuando hablamos sobre todo del lavado de activos, seguramente muchos de ustedes hacen mención a lo siguiente, ¿no? Cuando estamos en lavado de activos, primero hablamos de un tipo penal especial. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar su regulación en el Código Penal, sino en una norma especial, sobre todo en el Decreto Legislativo 1106 y sus diversas modificatorias que se ha dado en el tiempo. ¿Correcto? Cuando hablamos de lavado de activos, estamos haciendo mención concretamente a diversas actividades o actos que se realiza sobre todo primero para alejar un dinero de procedencia ilícita que debe ser producto de un delito para luego convertirlo y vuelva finalmente al beneficiario, que en este caso podría ser una determinada persona. ¿Correcto? Entonces, en el tema de la investigación de lavado de activos aquí en nuestro país, sobre todo, lo realiza la Fiscalía. Pero en este tema específico no realiza la investigación cualquier fiscalía. En temas de lavado de activos, desde la Fiscalía de la Nación se ha establecido fiscalías especializadas en investigación de lavado de activos. En este caso en concreto, esta fiscalía especializada que está establecida sobre todo en cada distrito fiscal, seguramente en Ayacucho también existe, va a ser la encargada de realizar la investigación en temas de lavado de activos. Cuando hablamos de lavado de activos, seguramente muchos harán mención, se hace referencia sobre todo a este bien de carácter delictivo, ¿correcto? Y hay que establecer claramente que para el inicio de la investigación por lavado de activos basta una sospecha simple. Y esta sospecha simple puede iniciarse en mérito a una denuncia, incluso anónima, o una denuncia con identificación plena de que pueda efectuar una determinada persona. Normalmente, para iniciar investigación en lavado de activos, sobre todo se tiene que tener algún indicio. Y en este caso, este indicio debe dar, sobre todo como resultado, este inicio de la persecución penal por parte del Estado contra una determinada persona. Cuando hablamos de lavado de activos, también hay que mencionar que en nuestro país no existe, según la legislación del tema de lavado de activos, una determinada cantidad para dar inicio al lavado de activos. Podríamos hablar entonces de microlavado y macro lavado, o podríamos decirle, en pocas palabras, que no existe un monto específico para que pueda establecerse inicio de investigación en lavado de activos. Así que, teniendo claro este tema, lo que tendríamos que mencionar como punto 2 es que en la investigación en lavado de activos, la Fiscalía Especializada va a tener sobre todo un aliado que va a ser la policía, en este caso en concreto, que va también una unidad especializada, que va a brindar este apoyo en las investigaciones que se realicen. Con la modificatoria, sobre todo de la investigación preliminar,
Hoy en día, las investigaciones de lavado de activos a nivel de investigación preliminar normalmente lo lleva a cabo la policía, pero siempre con conocimiento del Ministerio Público. Para los que no entienden este tema, hay que mencionar lo siguiente. Cuando existe una denuncia por lavado de activos, normalmente la denuncia puede ingresar a la fiscalía o puede ingresar también a la policía. Pero el primer punto que tiene que hacer en este caso, sobre todo fiscalía, es calificar ese hecho. Ese hecho de sospecha simple debe dar como resultado, sobre todo, una disposición fiscal. Esa disposición fiscal es el inicio de la investigación, en este caso en concreto de lavado de activos. Una vez que el fiscal expide esta disposición fiscal, lo que tiene que hacer hoy en día, investigación preliminar, es remitir los actuados, sobre todo a la policía, para que realice la investigación preliminar en temas de lavado de activos. Pero todo acto de investigación que realice la policía tendrá que tener conocimiento el fiscal. Es decir, por ejemplo, en este caso en concreto, si se va a tomar una declaración a nivel de la policía, tendrá que participar el fiscal en forma presencial o en forma virtual, cualquiera de las dos. Pero tiene que haber participación fiscal en los diversos actos de investigación que realice la policía. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el marco normativo que normalmente actualmente se aplica en el tema de lavado de activos? Primero tenemos una norma más la matriz en el tema de lavado de activos justamente a partir del 2013, ¿no? En este caso en concreto. Pero luego de ello vamos a encontrar sobre todo la modificatoria del 1249 y demás que ya han ocurrido en el tema de lavado de activos. Entonces, para que no se equivoquen ustedes, actualmente la normatividad que se viene trabajando sobre el tema de lavado de activos va a ser el decreto legislativo 1106 y el decreto legislativo 1249 en este caso en concreto. Y hay un tema también importante en estos temas de lavado de activos, está referido a la sentencia plenaria casatoria 1-2017, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, han dado lectura, sobre todo en este caso de el tema vinculado al lavado de activos y el tema del estándar de la prueba en este tipo de casos. Muy bien, entonces, hasta aquí chicos, a ver, caja de comentarios. Yo siempre voy a estar revisando caja de comentarios. Hasta aquí, ¿se está entendiendo de forma clara lo que estamos hablando? Base normativa y el tema de lavado de activos. ¿Sí? A ver, por favor, caja de comentarios dice que no se escucha. A ver, Edwin, ¿no me escuchas? Lidia, ¿me escuchan? Sí, póngame ahí caja de comentarios, sí o no, para en todo caso mejorar el tema de transmisión. Entonces, cuando hablamos de lavado de activos, vamos a hacer mención siempre a estas dos normatividades, Decreto Legislativo 1106 y el 1249. Seguramente con otro profesor ustedes ya han desarrollado las modalidades de lavado de activos. Muy bien, listo. Entonces, aquí sobre todo, después de la normatividad que ya lo han visto, este material yo les voy a entregar, hay que también recordar que en el lavado de activos existen tres modalidades, ¿correcto? Primero está sobre todo los actos de conversión y transferencia. Esto está establecido en este decreto legislativo 1106, artículo primero. En este caso, por ejemplo, colocar el dinero ilícito en el sistema financiero, ¿no? En este caso en concreto. También está el acto de ocultamiento y tenencia. Esto es poseer, guardar, esconder bienes, sabiendo que provienen de actividades ilícitas. Ejemplo, ejemplo, a ver, un ratito voy a dejar de compartir esto para poder interactuar con ustedes. ¿Qué pasaría si en Ayacucho, por ejemplo, una determinada persona empieza a comprarse, por ejemplo, un bien mueble? Pongamos un auto como esta, pongamos como esta. A mí me gusta. ¿Qué tipo de carro es esto? ¿Alguien me puede decir? Es un Camaro, ¿cierto? Imagínate, se compra un Camaro, pero esa persona no tiene actividad conocida. Pero ocurre de que usted alquila a esta persona para que pueda guardar su carro. Alquilar a esta persona que no conoce su actividad y guarda su carro, ¿podría haberse involucrado en lavado de activos o no?
¿Qué dicen ustedes ahí? A ver, caja de comentarios. ¿Podrían o no? A ver, caja de comentarios. ¿Podrían verse involucrados en lavado de activos por el simple hecho de guardar el carro de la persona que, en este caso en concreto, tú no conoces a qué actividad se dedica, pero tiene indicios de incremento patrimonial? Sí. ¿Correcto? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, los actos de ocultamiento y tenencia también son modalidades de lavado de activos. Poseer, guardar, esconder bienes sabiendo que provienen de actividades ilícitas. ¿Qué pasa si mi vecino tiene su chakra en el brain, pongamos, pero de pronto pues se hace indicios de incremento patrimonial? Se empieza a comprar bienes, empieza a comprar propiedades, entre otras, ¿correcto? Pero no tiene una actividad, pongamos, visible, lícita, que uno pueda ver como cualquier otro, ¿no? Pero de pronto se ve signos de riqueza. Y la tercera modalidad, sobre todo en el tema del lavado de activos, viene a ser el tema del transporte de dinero. Hay que mencionar de forma clara para que las personas que están en esta clase o están escuchando también sepan. En el Perú existe una norma que viene a ser justamente el de lavado de activos, el decreto legislativo 1106, que señala que una persona dentro del territorio nacional o para sacar fuera, máximo puede transportar hasta $10,000. En este caso, bancarizar. Ustedes son matemáticos. ¿Hoy día han visto el tipo de cambio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe hoy el tipo de cambio? A ver, ¿alguien me puede ayudar el día de hoy? Tipo de cambio de hoy. $10,000 con tipo de cambio de hoy, para poner un ejemplo. A ver, caja de comentarios, chicos. ¿Cuánto está el dólar el día de hoy? A ver, ayúdenme ahí. Pongamos pues que tú quieres traer tu plata de Ayacucho a Lima. Póngalo 3,37, así como lo está poniendo Lidia. Y hágame el cambio, $10,000. ¿Cuánto equivale? Más o menos 37,600 por ahí. A ver, Lidia, ayúdame. ¿Qué pasa si tú estás trayendo una plata de Ayacucho hacia Lima en este monto superior? A ver, póngame ahí, por favor, tipo de cambio con $10,000. A ver, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? 33,000, ya, 33,700. Muchas gracias, Lidia. Si tú, por ejemplo, transportando a Lima 3,800, se le pasó 50, 100 soles más, va a haber qué, va a haber indicio para un tema de lavado de activos por esta modalidad de transporte. Y en este caso en concreto, lo primero que va a ocurrir es que ese dinero va a ser incautado. Y lo vas a, de cierto modo, no voy a decir todavía definitivo, te van a incautar y lo vas a perder, no vas a poder recuperarlo inmediatamente. Tendrás que justificar de dónde proviene esos 33,800, pongamos. Ya, por más que justifiques, digamos que ese dinero era, pues, en este caso en concreto, producto de una venta de un terreno. En este caso en concreto, si tú justificas ese punto, también podría, en este caso en concreto, ese dinero de los 37,000, 33,700, no se te va a devolver todo. Un 20% va a quedarse ahí en la administración, ¿correcto? Y dos, estarías involucrado ya en un tema de lavado de activos por el simple hecho de superar esta valla de la cantidad. Entonces, chicos, para que quede claro, solo podríamos transportar inicial. Pero si más adelante tú demuestras que ese dinero, en este caso, es de procedencia lícita, venta de un terreno, ejemplo, venta de tu carro, no sé. Si fuera así, ese dinero incautado no se te va a devolver la totalidad. Un 20%, esto te digo por experiencia, normalmente queda en la administración. ¿Correcto? Muy bien.
Ese tema seguramente ustedes ya lo han visto cuando han desarrollado transporte, ingreso y salida de dinero. Tampoco puedo llevar fuera del país más de $10,000. Si llevo más de $10,000, tendría que bancarizarlo. Muy bien, listo. Ahora sí, en tema de lavado de activos, entonces, en este caso en concreto, normalmente la fiscalía va a ordenar y va a entrar a una cuenta del Banco de la Nación. ¿Correcto? Listo, listo, listo. Ahora sí, en este caso en concreto, la investigación en lavado de activos es una investigación bien estructurada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí va a trabajar la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos con el apoyo de la policía. Pero el primer indicio, sobre todo para los temas de lavado de activos, viene a ser el desbalance patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que su ingreso de una determinada persona no va a justificarse con su forma de vida o estilo de vida que tiene. Un profesor que trabaja en un colegio, pongamos, que gana 3,000 soles, de pronto tiene propiedades, tiene terrenos, edificios, tiene, por ejemplo, vehículos. ¿Va a haber qué? Un desbalance patrimonial. Pero el desbalance patrimonial, esto quiero que quede claro, no es fuente de lavado de activos. El simple hecho de tener un desbalance patrimonial no es lavado de activos. Lo que tiene que hacerse en este caso en concreto es determinar más adelante con los actos de investigación que ese desbalance patrimonial, ese dinero, es producto de un delito. ¿Ya? Producto de un delito. No estoy hablando de infracción administrativa, estoy hablando de delito. Y en este caso en concreto, cuando hablamos de lavado de activos, tiene que provenir de un delito que menciona el decreto legislativo 1106. ¿Correcto? Entonces, el primer punto en los actos de investigación en sede fiscal en lavado de activos es la identificación del desbalance patrimonial. En este caso en concreto, lo que va a ocurrir es signos de riqueza que no va a cuadrar con sus ingresos de una determinada persona. Ahora, el segundo punto importante que tiene que hacerse en los actos de investigación en lavado de activos es justamente determinar que ese dinero que genera, en este caso en concreto, un desbalance patrimonial, proviene de un determinado delito. Es decir, puede ser narcotráfico, corrupción, trata de personas, entre otros que menciona el artículo 10 del decreto legislativo 1106. Más o menos, si ustedes quieren graficar este tema de lavado de activos, tiene que tener un delito fuente, pero el delito fuente sirve sobre todo para buscar, para determinar si ese delito de lavado de activos está vinculado a un delito fuente, que ese delito fuente no es necesario que tenga sentencia. Puede ser que ese delito fuente haya finalizado en una investigación preliminar, en un sobreseimiento o incluso en una sentencia absolutoria. Para investigar lavado de activos, basta la sospecha simple. Pero para la condena, tendrá que el fiscal, a nivel del juicio oral, acreditar primero que el dinero proviene de un delito. Y dos, no es necesario acreditar que ese delito se haya finalizado en una condena. ¿Correcto? Muy bien. Y el tercer punto, sobre todo, que se va a hacer en estos temas de investigación lavado de activos, está sobre todo referido a la participación de la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera va a emitir informes de operaciones sospechosas y a ustedes seguramente después de esta clase van a ver quiénes son los sujetos obligados, sobre todo, de emitir, en este caso en concreto, de informar, mejor dicho, de ciertas transacciones. Entre ellas pongamos como ejemplo, por ejemplo, los notarios. ¿Correcto? Hoy en día, cuando vas a hacer una transacción económica, por ejemplo, para adquirir un bien, un inmueble, un terreno, una casa, un carro, todo tiene que estar bancarizado. Y sobre todo te van a pedir de dónde proviene esos fondos. Muy bien, entonces, en la investigación de lavado de activos, la fiscalía sobre todo va a iniciar la investigación cuando existe una sospecha simple
de un desbalance patrimonial. Ese viene a ser como el origen de la investigación, ¿correcto? Ahora, ese origen de la investigación patrimonial va a conllevar sobre todo a la Fiscalía realizar diversos actos de investigación. Cuando estemos en lavado de activos, no viene a ser una investigación como un delito común que normalmente nosotros conocemos, por ejemplo, en un caso de homicidio, un caso de usurpación, entre otros. No, en estos casos de lavado de activos, la investigación es distinta. ¿Cómo así, doctor? Sobre todo la investigación va a enfocarse al análisis documental, en primer lugar. Si estamos hablando sobre todo el lavado de activos, el indicio de la riqueza, no sé, de procedencia lícita o ilícita, va a ser documental. En este caso en concreto, entonces, la Fiscalía, al ver indicio de desbalance patrimonial, va a plantearse una hipótesis. Por eso va a vincular a una de las tres modalidades de lavado de activos. Va a decir, se le investiga a determinada persona por lavado de activos en la modalidad de, por ejemplo, actos de ocultamiento, entre otras. Y para corroborar o no esa hipótesis inicial que viene a ser sobre el origen. Ahora, cuando estemos en lavado de activos, entonces la información que va a recabar la Fiscalía no va a ser como en cualquier investigación. Normalmente va a utilizar técnicas especiales de investigación que más adelante vamos a mencionar. Pero la finalidad en un primer momento será sobre todo documental. ¿Qué quiere decir? Va a mandar oficios, por ejemplo, a las notarías, por ejemplo, a los juzgados de paz, por ejemplo, a las municipalidades, a todas las entidades para que informen, por ejemplo, si una determinada persona tiene propiedades, tiene registros, por ejemplo, números telefónicos, en todos los gastos que podría tener una determinada persona. Pero ¿por qué va a hacer esto la Fiscalía? Porque lo que va a hacer en este caso en concreto, en un primer momento, es obtener información documental para que luego, en este caso en concreto, ordene sobre todo otros actos de investigación y luego establezca a través de una pericia contable financiera que ese desbalance patrimonial está vinculado a un determinado delito. Entonces, el primer punto de partida, en este caso en concreto, es la identificación de bienes. ¿Cómo se va a identificar los bienes en temas de lavado de activos? A través de la información documental. El tema es, las personas que están siendo investigadas en lavado de activos normalmente no tienen registrado a su nombre los bienes. Normalmente las personas que están involucradas en temas de lavado de activos utilizan a terceros y esos famosos terceros vienen a el dueño es otra persona, ¿correcto? Entonces la identificación de bienes, dinero, derechos, sobre todo de quién, de la persona investigada. También en este caso en concreto se va a poder establecer a qué actividad se dedica esta persona. ¿En qué actividad se dedica? ¿Cuántos son sus ingresos? Por eso en este caso en concreto se trabaja sobre todo con informes, sobre todo de SUNAT. ¿Cuánto, por ejemplo, son los montos declarados, pagados? Por ejemplo, sus recibos honorarios, por ejemplo, sus boletas, entre otras. Entonces, ¿la finalidad qué es? La finalidad, sobre todo, es identificar los bienes, identificar, individualizar, por ejemplo, en este tema de lavado de activos, desde ya el fiscal, cuando realice investigación, va a solicitar al juez el levantamiento del secreto de las comunicaciones y también el secreto bancario para establecer si esta persona, por ejemplo, tiene, por ejemplo, determinadas cuentas bancarias para poder establecer cuánto es su patrimonio, porque normalmente en el tema de lavado de activos, lo que van a buscar esta persona es introducir el dinero del delito al sistema financiero para luego hacerlo ver como si fuera algo legal. Muy bien, en este caso en concreto. Segundo, el análisis patrimonial. En este caso, el análisis patrimonial
va a llevarse a cabo sobre todo con el perito contable financiero. Si yo tuviera que resumir este tema, sobre todo lavado de activos, yo quiero antes de ello preguntarles lo siguiente. Para ustedes, ¿cuál creen que es la prueba principal en lavado de activos? Y yo quisiera la intervención de ustedes. ¿Cuál es el corazoncito en temas de lavado de activos? ¿Con qué prueba tiene que ir el fiscal? A ver, vamos chicos, activen su micrófono, ahora sí. ¿Cuál creen que es el corazón? O sea, si eso no cuadra, no va a haber. El fiscal por sí solo no va a poder argumentar. Yo considero, en este caso en concreto, que el corazoncito del lavado de activos viene a ser la pericia contable financiera. Esa es la que establece el corazón del lavado de activos. Todo lo que ha recabado, información documental, bancaria, de SUNAT y todo lo demás, ahora tiene que procesarse. Si el informe pericial, a ver, no se escucha, dice. A ver, por favor, ¿pueden darle la opción de activar a los alumnos para que puedan participar también? A ver, por favor. Ya ¿Sí? está la opción, doctor. Muy bien. Pues, ya, muy bien. Entonces, cuando yo les diga, cuando yo les mencione, pueden interactuar con nosotros, ustedes en forma ordenada hablan, ¿correcto? Si no, vamos a estar en un desorden total. Entonces, el corazoncito en lavado de activos viene a ser la pericia contable financiera. Prácticamente el fiscal va a estar condicionado a que ese informe pericial mencione que existe desbalance patrimonial, ¿correcto? Pero ningún perito, eso sí, ojo, perito contable financiero, me va a poder restablecer qué. A ver, chicos, ustedes que son penalistas, ¿qué es lo que no va a poder establecer este perito contable financiero? La procedencia. El delito. Claro, no va a poder establecer que ese desbalance es producto de un delito. Lo que va a establecer es que no pudo justificar. Entonces, una recomendación chiquita, como digo, una pepa, si tú quieres, cógelo. Cuando tú estés en juicio oral con un perito contable financiero, lo primero que tienes que tener claro es lo siguiente, que ningún perito puede emitir juicios de naturaleza jurídica. Primer punto. Segundo punto, el perito no puede establecer que ese desbalance patrimonial es producto de tal actividad criminal. ¿Ya? Si tú estableces esto, el informe pericial se va a caerse. Y otro tema es sumamente importante. Para hacer informe pericial contable, más adelante voy a desarrollar este tema, el perito tiene que tener como base los ingresos que tenía esta persona. ¿Qué quiere decir esto? En lavado de activos, ustedes en la investigación tienen que pedir al fiscal el periodo de investigación. Oiga, tú no me puedes investigar desde que yo nací. Tú tienes que investigarme desde un determinado periodo. Pongamos 2010 al 2023. ¿Listo? Y todo ese periodo será materia de investigación. Ahora, en muchos casos lo que van a ver es que el perito contable financiero no toma como base los ingresos que haya tenido una determinada persona. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la pericia contable financiera se maneja matemática. Y en la matemática puede haber error. Chicos, ¿puede haber error? El desbalance patrimonial puede decir, ¿puede ser esto o no? No, tiene que ser algo exacto. Ejemplo, si tu patrocinado tiene 30 años y el perito inicia su informe pericial diciendo, este tenía 0 soles de ingreso, ¿será correcto? A ver, si el perito dice, tu patrocinado tiene 30 años, y el perito dice, al año 2010 el señor tenía 30 años y su ingreso era 0. ¿Y necesita tener ingreso, sí o no? ¿Y qué es lo que tiene que tener como base, por ejemplo, ese informe pericial? Ya, si bien tu patrocinado no justificó, no dijo, acá está mi boleta, pues.
No, es una persona que no tiene boleta. Tiene que tener como referencia el ingreso mínimo vital. ¿De dónde? ¿De dónde tiene que sacar ese dato? Ese dato tiene que sacar del INEI. ¿Me están captando, amigos, o no? ¿Sí? A ver, póngame ahí en la caja de comentarios. ¿Me están captando o no la idea? Sí. Sí, Entonces, doctor. si tu patrocinado, el perito, está empezando diciendo, en el año 2010 su ingreso era cero, oiga, ahí tienes un punto para cuestionar al perito. ¿Cómo? A ver, señor perito, ¿usted consideró el ingreso mínimo vital para establecer el patrimonio de mi patrocinado a ese año, sí o no? ¿Qué quiere decir esto? Oiga, ¿tú tomaste como referencia el ingreso mínimo de ese año, sí o no? No. Entonces, si tú no consideraste el ingreso mínimo de ese año, ¿quiere decir que mi patrocinado no tenía un sol para vivir? ¿Una persona puede vivir sin tener un nuevo sol? Ya lo tardó ya. A ver, no, pues. Entonces, una determinada persona tiene que tener, según ley, mínimamente un ingreso mínimo vital. Y eso tendría que ser, si no justifica, el inicio para decir, bueno, el señor no tenía ingreso económico justificado, pero se está poniendo como inicio de su ingreso económico X monto. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque tal vez más adelante, cuando yo desarrolle pericia, me olvide, pero quiero que tomes atención a este punto. Sobre todo aquí, cuando vamos a hablar sobre todo de actos de investigación, te estoy mencionando que el corazón del lavado de activos viene a ser el informe pericial. ¿Me están captando o no, chicos? ¿Me están captando la idea o no? Prácticamente el fiscal está condicionado, desde mi punto de vista, al resultado de el informe pericial. Entonces, ahora, en este caso en concreto, ese informe pericial, ya te estoy diciendo, no puede establecer temas jurídicos, no puede establecer que ese desbalance proviene de un delito X. Lo que tiene que establecer es que no se ha podido justificar, no pudo justificar. Entonces acá hay ciertas técnicas que tienes que aprender sobre todo para poder cuestionar ese informe pericial. ¿Cómo se va a hacer en este caso? Sobre todo el fiscal, con ese informe pericial, va a tener que hacer nexo causal, causa-efecto. Y para eso justamente los demás indicios que existen en la investigación servirán para decir, efectivamente, el dinero es de procedencia delictiva de aquel delito X. Ese tema de vincular la causa con la consecuencia es netamente jurídico de parte del fiscal. Tendrá que decir, producto del narcotráfico, producto de la corrupción, producto de minería ilegal. Este delito fuente, producto que estoy mencionando, no requiere para la investigación que tenga sanción, que tenga condena. Basta que exista una sospecha. Basta que indicios de que se haya investigado, se haya procesado, que haya estado en juicio o que exista simplemente una denuncia penal por el delito fuente. Muy bien, entonces hay que señalar de forma clara. Entonces, en este caso en concreto, esta pericia contable financiera tiene que ser algo determinante que establezca sobre todo el desbalance patrimonial y el flujo del dinero. Cuando digo del flujo del dinero, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Quién va a ser ese del flujo del dinero? ¿El flujo del dinero lo va a hacer el contable? Chicos, ¿el flujo del dinero quién lo hace? El perito contable, doctor. No, no, lo hace el contable. O sea, acá se tiene que trabajar con dos peritos. El perito contable establece montos, pero la trazabilidad económica de cómo se lavó el dinero, pongamos, va a hacerlo el financiero. ¿Ya? Entonces,
Ese tema es importante. Entonces, aquí chicos, cuando hablamos sobre todo, entonces, de lavado de activos y investigación, hacemos mención a que es un delito no tradicional. Aquí no vas a reconstruir el hecho tomando declaraciones. No, aquí vas a reconstruir el hecho a través de información documental, a través de minutas, escrituras, a través de información bancaria, a través de información de SUNAT, a través del levantamiento del secreto de las comunicaciones, entre otros. Aquí sobre todo es prueba por índice. Entonces, en el tema de lavado de activos, para que se dé inicio a esta investigación, basta una sospecha. Basta que alguien ponga una denuncia por lavado de activos para que se inicie toda la persecución penal. Y esto es tan grave. ¿Por qué? El primer punto que va a afectar mucho a cerrar. ¿Qué se le va a cerrar? ¿Alguien sabe qué se les va a cerrar a las personas investigadas por lavado de activos? A ver, ¿alguien? Se les va a cerrar la posibilidad de tener movimiento bancario. Te van a congelar las cuentas. No te van a permitir abrir cuentas. No vas a poder tener ni YAPE. Poder sacar un nuevo sol. No por experiencia. Yo tengo casos que nosotros vemos. A nuestros clientes lo congelan. Oiga, doctor, ¿y esa plata que yo quería? No puede sacarlo, pues. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe el proceso. ¿Y cuánto tiempo creen que va a durar un proceso de lavado de activos? Una investigación de lavado de activos, primero inicia como un proceso complejo. No es 60 días. Normalmente es 8 meses. Después se declara complejo. Y hoy en día la fiscalía lo que le gusta manejar es lo siguiente. Lavado de activos vinculado a criminalidad organizada. ASU, prácticamente te ha matado en vida. ¿Por qué? Porque la investigación de criminalidad organizada eliminar. Formalización otros 3 años, que puede prorrogarse por una más. Estamos hablando de 7 años de investigación si el fiscal vincula lavado de activos vinculado a una organización criminal. Por eso en un caso de lavado de activos no va a haber un juicio que acabe desde la investigación hasta el juzgamiento en 1 o 2 años. Normalmente va a estar entre 3 a 10 años. Si está vinculado al tema de crimen organizado, casi seguro a los 10 años habrá, si el caso pasa, un juicio oral. Por eso no hay muchas condenas en lavado de activos. ¿Ya? Entonces, es un tema sumamente delicado este tema del lavado de activos. Pero no solamente en el tema del procesamiento, sino también en tema de la sanción. ¿Ya? Listo. Pero podemos definirlo desde el aspecto práctico como microlavado y lavado de activos, pongamos macro. Creo que los microlavados, con penas menores a 8 años, sí podrían tener pena suspendida, porque son pequeñas, pero los macrolavados sí tienen penas efectivas, hasta de 15 o 20 años, dependiendo. Por eso, este tema es sumamente importante. Entonces, aquí sobre todo, en el tema de lavado de activos, la investigación no persigue, en este caso en concreto, sobre todo, el bien. Lo que persigue la investigación es el origen del bien. No va a perseguir el carro. Lo que va a perseguir es de dónde proviene la plata que ha servido para la compra de este carro. Ah, proviene del narcotráfico. Ah, proviene de corrupción. Ah, proviene de la extorsión. Ah, proviene... Justo se ha activado el carro. Entonces, a ver, hay un micrófono abierto. ¿De quién es?
Julia Pachas es doctor. Ya lo pagué, doctor, disculpe Ah, más bien. ¿de dónde proviene la plata de la compra del carro? ¿Quién es? Entonces aquí, sobre penal. Ahora, ¿y por qué el lavado de activos? La prueba no es directa. ¿Por qué? Todo se va a armar en mérito a indicios. En este caso en concreto, sobre todo, como ya les mencioné, la investigación del lavado de activos no es personal, no es con testigos, no. Normalmente es con información documental. Claro, la Fiscalía va a utilizar técnicas especiales de investigación, como por ejemplo el agente encubierto, agente especial, interceptaciones telefónicas, allanamientos, entre otras, pero todo eso va a condensarse en información documental. Por eso la investigación es predominantemente documental y desde mi punto de vista personal, la prueba madre que le va a decir al fiscal si acusas o no acusas es el resultado de la pericia contable financiera. Ya más adelante mencionaremos cómo se ataca un informe pericial contable en temas de lavado de activos. Listo. Entonces, avanzando esto, técnicas especiales de investigación. Cuando hablamos de técnicas especiales de investigación, hacemos mención a herramientas que el Código Procesal y la normatividad para la lucha contra el lavado de activos se ha establecido. En este caso en concreto, estas técnicas especiales de investigación solo se aplican a delitos graves. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Las técnicas especiales, como agente encubierto, agente especial, remesa controlada, entre otras, solo se aplica a delitos graves. Yo no puedo aplicar a un hurto, un robo, un homicidio. Esto se aplica, por ejemplo, a temas de lavado de activos, a temas de corrupción, a temas vinculados al crimen organizado. Y sobre todo, ¿por qué se aplican estas técnicas especiales de investigación? Porque aquí necesitamos reconstruir, sobre todo, como les estoy mencionando, el origen de ese patrimonio. ¿Correcto? El origen de ese patrimonio. Y dentro de las técnicas especiales de investigación, vamos a encontrar esto, ¿no? La entrega vigilada, por ejemplo, el agente encubierto, que es un efectivo policial. Todas estas técnicas especiales, sobre todo agente encubierto y agente especial, se realiza con autorización fiscal. Voy a detenerme un rato aquí. Ninguna técnica especial lo puede hacer la policía por sí solo, sin conocimiento del fiscal. Para aplicar agente especial o agente encubierto, en este caso en concreto, tiene que existir una disposición fiscal. Esta disposición fiscal tiene que establecer el objetivo, tiene que establecer el plazo y además tiene que establecer, en este caso en concreto, un nexo que va a existir entre el agente especial, agente encubierto y el fiscal. Entonces, chicos, si ustedes, por ejemplo, trabajan en la policía, dicen, no, es que yo he sido agente encubierto, hemos hecho esta investigación y toma, señor fiscal. No, antes de realizar estas técnicas especiales de investigación, tiene que existir la autorización, en este caso en concreto, fiscal. Muy bien, también vamos a tener el tema de la interceptación de las comunicaciones, la videovigilancia, entre otros. Cuando hablamos de esto entonces, sobre todo de las técnicas especiales de investigación, solo quiero que recuerden que esta tiene una base legal en el Código Procesal Penal y se aplica sobre todo a delitos graves. En este caso en concreto, entonces, si nosotros queremos ir, por ejemplo, a técnicas especiales de investigación, la más común, ¿cuál creen que es la más común en lavado de activos? ¿Con qué va a empezar, creen que la Fiscalía, en este caso en concreto, a obtener información? Primero, ¿cuál creen que va a ser? Dependiendo al delito fuente que van a manejar como hipótesis, ¿cierto? ¿Correcto? Lo primero tal vez podría ser un agente encubierto, agente especial, entrega vigilada, operaciones encubiertas, entre otros.
Pero la información documental que va a dar mayor realce sobre el tema patrimonial va a ser sobre todo la información que remita, por ejemplo, las entidades, entre otras, SUNAR, otro, el levantamiento de la reserva tributaria, a ver si paga o no sus impuestos, cuál ha sido lo declarado de tal año a tal año, el secreto bancario, la interceptación de las comunicaciones, entre otras. Todo esto tiene que dar como resultado información documental que luego va a procesar. ¿Quién? ¿Quién va a procesar toda esta información, chicos? ¿Quién va a El, procesar? el fiscal, doctor. El fiscal y luego el perito. El perito. Toda esta información. Levantamiento de secreto de las comunicaciones. Levantamiento de la reserva tributaria. Toda esta información documental, SUNAT, SUNARBI, todo lo que ustedes quieran, al final procesa el perito. Por eso, una recomendación. Aquí no es mandarle al perito y decirle, hazme el desbalance, balance patrimonial. El fiscal tiene que establecer el objeto de la pericia y remitir la información relevante. Por eso seguramente ustedes han visto que hay cierto tipo de informes periciales como mamarrachos, que no tienen objeto, que no tienen métodos, que no tienen técnicas, que no tienen anexos, solamente han hecho un cuadrito de suma y pega. Eso no es informe pericial. Y lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, entre las técnicas especiales de investigación, agente encubierto, agente especial, remesa controlada, levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, todo lo que tiene que ver con secreto bancario, secreto de las comunicaciones, levantamiento del tema de SUNAT, tiene que ver con autorización judicial. ¿Ya? Esta no puede hacerlo directamente el fiscal, tiene que haber autorización judicial. Y para que exista autorización judicial tiene que haber un requerimiento, tiene que pedirlo el fiscal y otorgar el juez para que se ejecute. Entonces, si es levantamiento del secreto bancario, lo que va a ocurrir en la investigación de lavado de activos es que una vez que otorga el juez la autorización, ¿qué va a ocurrir? El fiscal va a remitir un oficio a todas las entidades bancarias, incluido las cajas de ahorros, para que remitan que si una determinada persona tiene cuentas en esas entidades. Yo les pregunto a ustedes, a los amigos de Ayacucho, ¿qué hay más adentro de Ayacucho, además de bancos, de cajas? ¿Qué hay? ¿Existe o no las famosas cooperativas? Yo no estoy hablando de la hoja. A ver, ¿existen o no cooperativas? Sí. ¿Y en Sí las existen cooperativas? cooperativas, Existen. ¿Y en las cooperativas se mueve dinero o no se mueve dinero? claro. Claro que sí. En el tema del lavado de activos, los fiscales tienen que requerir todo eso. Información de bancos, cajas y cooperativas de ahorros y créditos. Porque puede ser que una determinada persona que está investigada en lavado de activos sea accionista, por ejemplo, de las cooperativas. O puede ser que tenga dinero en las cooperativas. No, no son accionistas, son socios Ah, socios, por eso. Puede ser que sean socios, correcto. ¿Y de dónde proviene la plata? de ¿Qué sus negocios. porcentaje? ¿Qué porcentaje de las acciones le corresponde a esta persona? Entonces, chicos, aquí sobre todo en el tema del levantamiento del secreto bancario, la idea de la fiscalía es rastrear con lupa todas las cuentas de bancos, cajas y cooperativas. ¿Para qué? Para reconstruir, en este caso en concreto, para identificar si esa determinada persona tiene activos, tiene dinero. Y una vez que establezca dinero, va a decir
Ah, era venta de chacra. Justifícame que tú eras propietario, justifícame la bancarización de esa compraventa. Doctor, y si no lo hace, va a decir, no está justificado ese monto. A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, los micrófonos. Ahí, ¿quién está con el micrófono? Listo. El otro, el levantamiento de la reserva tributaria. Se supone que una determinada persona que hace una actividad lícita normalmente paga impuestos. Y aquí quiero mencionar algo, antes que me olvide. No es fuente de lavado de activos los ingresos informales que pueda tener una persona. Cuando me refiero a ingresos informales, no me estoy refiriendo a que es producto de un delito, sino es una actividad normal que realiza una persona. A ver, ¿quién está ahí, por favor? A ver, ¿me ayudan? ¿Me ayudan, por favor? Sí, doctor, están interrumpiendo sus clases. Estamos Gracias. tratando de concentrarnos. Ya, acá Michael, ya, Michael, hay que Doctor, silenciar. disculpe, no sé si podría haber la opción de que, como con los otros doctores, apagar todos los micros y cuando quieran participar levanten la mano y yo les voy a dar el uso de la palabra normal. Ah, correcto, hagamos eso entonces, Sí, hagamos listo, eso. doctor. Ya, ya, listo. ¿A qué hora llega? Ya, listo, ahora sí. Entonces, ya saben el mecanismo. Entonces, aquí el tema de la reserva tributaria. Estoy mencionando que no es fuente de lavado de activos los ingresos informales, sino producto de un delito. Y para que quede claro, mejor acasito lo vamos a hacer una diapositiva, ¿ya? A ver si se puede hacer. A ver. Para que quede claro y no me digan, doctor, no lo entendí, no lo entendí. No, no, no. Acá tú tienes que entenderlo. Fuente, delito. Ya puede ser, por ejemplo, TIT. Para que constituya ¿qué? Lavado de activos. Doctor, si esto es una actividad informal, esto no es lavado de activos. Me estoy refiriendo al origen, ¿correcto? Aquí me estoy refiriendo al origen, al origen. Origen. Listo. Ahora sí me entendieron, chicos. Ahí caja de comentarios. Simplemente caja de comentarios. ¿Sí? Listo. Para que sea lavado de activos tiene que proceder de un delito. En este caso señalado por el decreto legislativo 1106. Decreto legislativo 1106. Si no me equivoco, artículo 10º. Ya revisen eso. Si es producto, si ese dinero es producto de una actividad informal, no es lavado de activos. ¿Qué podría ser una actividad informal? El Perú es casi el 80 o 90% de los peruanos realizan actividad informal. Pero eso no quiere decir necesariamente que sea lavado de activos, no. Para que sea lavado de activos tiene que provenir ese dinero, pongamos como ejemplo, de un delito. Ejemplo chiquito, narcotráfico, corrupción, extorsión, entre otros. ¿Correcto? Ahí sí habría lavado de activos. Listo. Entonces, continuamos con este tema. El tema de la reserva tributaria implica que la Fiscalía, con esta autorización judicial, va a pedir que la SUNAT, ustedes saben que la SUNAT tiene dos brazos, ¿no? Tributos internos y aduanas. En este caso, la reserva tributaria, sobre todo tiene que ver tributos internos, va a tener que informar si esta persona ha declarado sus ingresos, ha pagado o no sus impuestos durante un determinado periodo.
Ustedes, a ver, la gran mayoría, en este caso en concreto, yo entiendo que en esta clase son abogados. ¿Hasta qué monto está permitido este año no declarar? Si yo gano este año 46.000 o 47.000 soles, ¿estoy en la obligación de declarar o no? A ver, este año ¿hasta cuánto estamos? 46.000 creo, ¿no? 45, 46, no estoy seguro. ¿Qué pasa si pasado ese monto no declaro? ¿Qué pasa? Yo creo que ustedes pasan 46.000 soles, ¿cómo no van a hacer todo el año? Será 2 casos o 3 casos, ya exagerando, ¿no? Como ustedes ven, delitos complejos, lavado de activos se cobra en dólares. ¿Cierto? Eso será un caso, creo que un caso, ¿eh? Un caso debe ser un caso de lavado de activos. ¿Ya? En este caso en concreto, si ustedes pasan ese monto y no declaran, ¿podrían verse involucrados en un delito o no? Claro, pues. ¿Qué pasa el abogado que no emite recibo honorarios y de pronto pues el abogado se compra su carro, su casa, pero no justifica? Dice, sí, yo soy abogado, pero nunca emite recibo honorarios. Y pasa a los 46.000 soles. Primero tendría que haber ¿qué? Primero tendría que haber una fiscalización de SUNAT. Tendría que abrirle un proceso administrativo, ¿no? ¿De qué? De evasión tributaria. Si este abogado dice no quiero pagar, recién se convertiría en delito, ¿cierto? Y la fuente de lavado de activos sería evasión tributaria. ¿Cuál es la recomendación entonces, en este caso en concreto, para los amigos que están en esto? Mi recomendación sería, si tú estás involucrado en estos temas de SUNAT, antes que se materialice, antes que se convierta en delito. ¿Cuándo se va a convertir en delito, doctor? Cuando no pagues, pues. Ahí tienes que fraccionar y pagarlo. Ahí queda como sanción administrativa. Pero si tú no pagas, esta se convierte en ejecución coactiva y luego se convierte en una comunicación a la fiscalía, se convierte en lavado de activos. ¿Correcto? Te estoy diciendo, para el tema de lavado de activos, no existe un monto mínimo. Puede haber micro lavado de 1.000 soles, como puede haber lavado de activos de millones. La legislación no establece una cuantificación para una investigación por lavado de activos. ¿Listo? Entonces la reserva tributaria va a dar esta respuesta al Ministerio Público si una determinada persona que realice una actividad lícita paga o no sus impuestos. Yo les recomiendo que hagan, ¿eh? Porque tarde o temprano puede llegar el tema de investigación en lavado de activos. Y después, hoy en día, viene otro mecanismo de dominio. Si no justificas cómo lo has comprado, ese bien lo vas a perder. Te lo va a quitar el Estado. Esa es otra figura que se llama extinción de dominio. O anteriormente se llamaba pérdida de dominio. Entonces, la recomendación es justifiquen, presenten sus recibos. Hoy en día saca tu RUS. Te estoy dando otra pepa más para ti, abogado. 46.000 muy poco, ¿cierto? Doctor, RUS, 100.000. Creo que es hasta 150, si no me equivoco. O sea, mínimo si ganas 200.000 al año, con tu RUS pagas tus 20 soles mensuales, pum, no tienes ningún problema, ¿cierto? Ahí está, si están los contadores, enséñenle, por favor. Listo. Si no, asesórate con un contable, pues, para que no tengas problemas. La otra técnica es la interceptación de las comunicaciones. La fiscalía, para saber si estos se están poniendo de acuerdo, porque aquí en tema de lavado de activos, la persona que hace este blanqueamiento del dinero, esta circulación, primero, de ocultamiento, de intercalación y luego de beneficio, utiliza a profesionales. Y dentro de los grupos de los profesionales están los abogados, están los contables y otro tipo de profesionales. Entonces, aquí puede haber interceptación de las comunicaciones, pero tiene que haber autorización judicial. Y tiene que establecerse por un determinado
periodo. No puede ser una autorización indefinida. Esto sobre todo es para establecer si existen estos acuerdos de ocultamiento de los bienes entre las personas investigadas. Si hay coordinaciones de transferencias nacionales, extranjeras, entre cuentas, entre otros, es para establecer si esto puede ser una estructura criminal. Por eso les digo, para la fiscalía es tan fácil que un caso de lavado le diga, esto es una organización criminal. ¿Por qué? Porque basta 3 personas que estén ahí. Si hay 3 personas en el caso investigado el lavado de activos, podría decir, esto es una organización criminal vinculada al lavado de activos. Y con eso tengo 7 años para investigar. Entonces aquí, sobre todo en la interceptación de las comunicaciones, hay que tener mucho cuidado. ¿Correcto? Mucho cuidado. Claro, algunos me dirán, doctor, ¿se puede interceptar todas las comunicaciones? La respuesta sería, en tiempo real, no. La interceptación de la comunicación sería siempre y cuando estén llamadas abiertas. Eso que nosotros marcamos, 931, voy a llamar. Pero si son llamadas por redes sociales, como por ejemplo por el WhatsApp, va a ser difícil encriptar o interceptar. Pero lo que sí pueden saber es la geolocalización. Lo que sí pueden saber es de dónde salió esa llamada o en qué lugar estuvo esa persona en ese momento, dependiendo cómo maneje la investigación el fiscal para el caso en concreto. Pero también puede haber en la interceptación de comunicaciones que el fiscal pida autorización al juez para que se instale un programa para que en tiempo real, por ejemplo, puedan interceptar todas las conversaciones que existen entre determinadas personas. Usted piensa que mandándole un mensaje, por ejemplo, entre investigados, esa es una conversación privada y que luego lo borra y no va a ver. Eso puede pedir el fiscal que se intercepte en tiempo real, sobre todo cuando estén en temas de crimen organizado o en temas vinculados al lavado de activos. ¿Qué quiere decir? El fiscal pide autorización para que la policía infiltre un programa a ese celular, a ese WhatsApp, y todo lo que está conversándose lo mande a un backup, lo mande a otro lado, como copia espejo. Y una vez que tenga toda esa copia de espejo, luego lo procese y lo presente como medio de prueba. La otra viene a ser la cooperación internacional. En este caso en concreto es cuando ya los activos están fuera, ¿correcto? En este caso en concreto hay un trámite sobre todo que se realiza a través de la Fiscalía de la Nación con los países que tiene convenio el Perú, en este caso en concreto, para que pueda recabarse determinada información que pueda tener sobre todo del secreto financiero en el extranjero, ¿no? Entonces, estas técnicas especiales de investigación en lavado de activos lo que permite es obtener esta información, pero esta información por sí solo no acredita el lavado de activos. Esta información que se recabe tiene que ser procesada, porque esto es como una información bruta, y este procesamiento de esta información bruta, de las técnicas especiales de investigación, va a tener que llegar en un determinado momento a una decisión fiscal. Esa decisión fiscal será, primero, recabar estos indicios. Más o menos, si nosotros vemos, más adelante que lo voy a mencionar en el tema de la prueba por indicios, el hecho base tiene que estar probado. Y los otros indicios, entre otros, tienen que hacer una inferencia deductiva de que ha ocurrido esa actividad ilícita. Y como vuelvo a mencionar, aquí lo determinante será tener el informe pericial contable financiero que establezca desbalance patrimonial. Desbalance patrimonial. Por eso, el otro tema que me han pedido esta noche para desarrollar viene a ser la pericia contable financiera. ¿Por qué menciono que el lavado de activos es el corazón? Porque esta va a establecer si existe o no una determinada cantidad de dinero que no pudo justificarse. En tema de lavado de activos, la persona investigada o procesada tiene que justificar. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que decir de dónde, cómo lo sacaste esa plata.
¿Fue de un préstamo? ¿Fue venta de algún bien? ¿Fue ingresos propios? No sé cómo, pero eso tiene que justificarse. Hoy en día la justificación, sobre todo, tiene que ser documental. No basta el dicho, que venga mi vecino que me ha prestado la plata. No. Si me ha prestado la plata, tendrá que haber un documento notarial con fecha cierta. Cuando digo fecha cierta, en todo, no, mi vecino me ha prestado la plata, acá está el documento privado. No van a dar justificación en temas de lavado de activos. En cambio, si yo hago un documento de préstamo de dinero con fecha cierta, esta sí va a servir para justificar. Si tienen documentos de esa naturaleza, lo tienen que presentar a la fiscalía. Entonces, la pericia contable financiera, en este caso en concreto, va a servir para sustentar no el origen ilícito, sino para establecer periodo. Por eso mencionaba, en algunos casos, las fiscalías especializadas en lavado de activos envían toda la carpeta a un perito contable, pero el perito contable lo único que va a hacer es procesar la información de este desbalance patrimonial, pero no va a establecer la trazabilidad. ¿Quién establece la trazabilidad? Chicos, a ver ustedes, ¿quién establece la trazabilidad en estos temas? A ver, caja de comentarios. ¿Quién establece la trazabilidad? La trazabilidad. O sea, ¿cómo salió la plata? Pues, ¿cómo dio el recorrido? Lo metió acá, de ahí pasó allá, esto hizo tal, tal, tal. ¿El contable? ¿El perito contable va a hacer eso? No. ¿Los bancos? No. Que los bancos me van a decir así, el banco te va a traer información en bruto. Toma fiscal todo su movimiento económico del 2010 al 2020. ¿Mm? No, un experto financiero. Normalmente, ¿quién va a ser este experto financiero? Va a ser un economista. Normalmente, ¿eh? O sea, si tú eres fiscal, simplemente no es mandarlo al perito para que haga la pericia contable financiera. No, tú necesitas saber la trazabilidad del dinero. Oye, ¿cómo nació? ¿Qué hizo con la plata? ¿Dónde lo metieron? ¿Cuál? En otras palabras, hazme el mapa conceptual. ¿Me están captando la idea, chicos, o no? El financiero me tiene que hacer el mapa. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaba en la universidad o en el colegio o en la maestría? Le decía, ¿tienes que hacer mapa conceptual? A ver, póngame ahí. ¿Sí? ¿Qué era mapa conceptual? Era un resumen, ¿cierto? Así, no cuadritos así bonitos, ¿cierto? Algo así tiene que hacerme la trazabilidad. ¿Quién? El economista financiero en este caso. Este no me va a decir perjuicio, no, ese no me va a hablar del perjuicio, sino me va a hablar de la ruta de la plata. Por eso estamos hablando pericia contable financiera. No estoy hablando de pericia contable. Si yo hablara solamente de pericia contable, estaría hablando solamente de ¿qué? De desbalance patrimonial. El fiscal lo que necesita no es pericia contable, necesita pericia contable financiera. No solamente que me diga, este es el desbalance patrimonial, sino además me mencione la ruta del dinero. ¿Me captan o no? A ver, chicos, ahí caja de comentarios. ¿Me están captando? Claro, si solamente lleva un contable, no va a saber cómo ha hecho la ruta. El fiscal no me va a poder explicar eso. El fiscal no me va a poder explicar la ruta del dinero. El que es experto en analizar la ruta del dinero es el financiero.
Ya no vamos a enseñar mucho eso. Tal vez hay fiscales aquí. No sé. Ya vamos. Eso que aprenden en otra clase. ¿Correcto? Listo. Ya. Entonces, la pericia, de cierto modo, es el punto más importante para establecer el desbalance patrimonial. O sea, el dinero que no tiene justificación. Ese desbalance patrimonial injustificado tiene que vincular el fiscal, desde mi punto de vista, con esa trazabilidad del dinero y con los otros indicios que den como resultado que provienen de un delito. Vuelvo a mencionar, ningún perito puede establecer calificaciones jurídicas. Si usted está en juicio oral y un perito le dice, a ver, señor perito, una preguntita, sí. Usted ha establecido un desbalance patrimonial de $1.000.000, ¿cierto? Sí. Es cierto que usted no puede establecer que ese dinero proviene de tal delito, ¿verdad? Pero si ahí el perito, perito de peritos, coloca en su informe pericial, el $1.000.000 proviene del narcotráfico, el $1.000.000 proviene de la corrupción, $1.000.000 proviene de, no sé, de la minería ilegal. Está muerto ese informe pericial. ¿Por qué? Porque el perito no hace calificación jurídica. ¿Quién hace calificación jurídica? El abogado, el fiscal, el juez. Aquí él simplemente tiene que decir, de toda la información que yo he verificado, no hay justificación de ese monto. En cambio, la trazabilidad es el camino, el mapa conceptual, la ruta, así como la ruta para Ayacucho. De Lima a Ayacucho miré primero a Ica, luego paso a Nazca, luego entro por Puquio, llego a Ayacucho, ¿cierto? Esa trazabilidad lo tiene que hacer el experto. ¿Por qué es importante este punto de la pericia contable financiera? Porque la trazabilidad nos va a decir en qué momento se hizo los actos de conversión, de transferencia, ocultamiento. El perito contable por sí solo no me va a poder decir, a ver, dime pues, ¿en qué momento se hizo actos de conversión? No, no va a poder, porque no está preparado para eso. Vuelvo a mencionar, el simple desbalance patrimonial no es lavado de activos. El lavado de activos es desbalance patrimonial, trazabilidad del dinero vinculado a una actividad ilícita. Es decir, producto de un delito establecido en la norma Decreto Legislativo 1106. Entonces, para todos los que estaban atentos a esta clase, cuando la Fiscalía ordene pericia contable, quiere decir solamente va a trabajar un contador. Pero si la pericia dice pericia contable financiera, implica que va a trabajar un contable más un especialista en análisis financiero, normalmente un administrador, ¿cierto? En este caso en concreto. ¿Para qué? Para que tenga sólido. Y aquí me quiero detener un momento. Cuando el perito sea designado para hacer el informe pericial, este juramente y empiece con la labor pericial, yo te recomiendo que solicites un acto de investigación antes que haga la pericia. Si este perito es idóneo para hacer este informe pericial, pero doctor, ¿puede ser de doble filo esta? Sí, puede ser de doble filo. ¿Por qué? Porque la idoneidad del perito no se presume, la idoneidad del perito se prueba. ¿Qué pasa si hace
este informe pericial contable financiero, un contable que no tiene especialidad en temas financieros, o sea, la trazabilidad del dinero, no sabe. ¿Podrías cuestionarla? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, la recomendación es, ese tema del informe pericial tienes que tomarlo con pinza. No es mandarte al caballazo. Dos, en el tema de informe pericial, tienes que trabajar también con perito de parte. No vas a esperar solamente que salga el desbalance de la fiscalía. También puedes trabajar informe pericial de parte para justificar. Llegó el informe pericial oficial, yo presento observaciones a la pericia de parte, a la pericia oficial y le digo, no has tomado en cuenta A, B, C, D. Si con esto cambia la posición, puede ser incluso que diga que no existe desbalance. Si la investigación menciona, en este caso, los resultados del informe pericial, que no existe desbalance patrimonial, no habría por qué proseguir con la investigación. ¿Listo? Entonces, la pericia en lavado de activos inclina la balanza, ya sea para proseguir con la investigación, para proseguir con la acusación o para, en este caso en concreto, se archive un determinado caso. En temas de informe pericial, van a tomar en cuenta activos y pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas tienen activos. Desde mi punto de vista, no podría haber alguien que sobreviva hoy en día sin tener activos. O sea, necesito tener algún ingreso de algo, ¿cierto? Y si no tengo justificación del ingreso X porque es actividad informal, tendrá que tomarse en cuenta el ingreso mínimo vital como referencia que establece el INEI. En tema de lavado de activos te van a auditar tu modo de vida. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuánto es la canasta familiar? ¿Cuántos bienes tienes? ¿Cuántos son tus ingresos mensuales? ¿Cuántos son tus gastos? Todo. Doctor, yo tengo 2 teléfonos. Sí, van a pedir titularidad de ese teléfono. Van a pedir si tú pagas mensualmente ese teléfono. Si ese teléfono está a tu nombre. Si ese teléfono lo has comprado al cash o lo has comprado a cuotas. Doctor, tengo un carro. Del mismo modo. Doctor, tengo un bien. Igual, todo. Ingresos y egresos y al final van a establecer si existe o no desbalance patrimonial. Si se justifica sus ingresos con los bienes que tiene o no. Si en este caso en concreto no lo puede vincular la fiscalía a un delito que el decreto legislativo 1106 menciona como fuente de lavado de activos, si no lo puede vincular, lo va a remitir para extinción de dominio, que es otra fiscalía que va a ver el tema del patrimonio. Ahí ya no incluye el tema de la persona, netamente incluye al bien que tendrá que justificarse. Si no se justifica, el Estado lo va a expropiar. En pocas palabras, a través de un proceso de extinción de dominio, va a apropiarse. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí es importante, entonces, la pericia contable financiera. Esta pericia contable financiera procesa toda la información económica, reportes bancarios, de cajas, todo lo que tiene que ver con bancos, todo lo que tiene que ver con SUNAT, todo lo que tiene que ver con SUNAR. Doctor, ¿y si tengo un inmueble que solamente hemos hecho un contrato privado y no se formalizó a través de la escritura pública? ¿Eso también lo van a auditar? Sí, lo van a auditar. Y van a querer establecer de dónde salió la plata. ¿Y por qué? ¿Se justifica o no se justifica? Entonces, este tema del análisis patrimonial económico
se realiza sobre todo en temas de lavado de activos a través de la pericia contable financiera. En pocas palabras, si queremos hablar concretamente del desbalance patrimonial, hablaríamos de la pericia contable en sí. Pero si queremos establecer la trazabilidad, la ruta del dinero en los diversos actos de lavado de activos, tiene que ser a través de un informe pericial contable financiero. Como les estoy mencionando, el lavado de activos tiene que ver con dinero de origen delictivo. 2, tiene que ver con rutas del dinero. Tiene que ver con actividades comerciales, restaurantes, hoteles, casinos, viajes, compra de bienes, entre otros. Inconsistencias económicas, capacidad patrimonial real. Esta persona no tiene actividad lícita, ni siquiera tiene RUC, pero tiene bienes. ¿Ya? Entonces, la pericia, en este caso en concreto, desde mi punto de vista, pericia contable financiera, determina, inclina, condiciona, yo diría en pocas palabras, para que prosiga o no una investigación por lavado de activos. ¿Ya? Muy bien. También va a revisar justamente en esta información si estas personas son socios, accionistas, todo lo que tiene que ver con información de empresas. Pues, ¿no? En lavado de activos normalmente las personas que están investigadas en este tipo de delitos utilizan también personas jurídicas de fachada. ¿Correcto? Muy bien. Va a haber también transferencias simuladas o va a haber pitufeo, va a haber rastreo de bienes, entre otros. Esto es como un lastrillo que va a empezar a jalar todo. Cuando te investigan lavado de activos, es como si tuvieras un lastrillo que te va a jalar todo. Y lo más gravoso en ese periodo es que te van a congelar las cuentas. Y los que apertures, porque la finalidad en lavado de activos es atacar, no a la persona. Una vez que atacamos el patrimonio, hacemos que esta persona no tenga capacidad de responder. Por eso en lavado de activos, con todas estas técnicas de investigación, lo que se busca es, de cierto modo, primero, que exista un indicio, sospecha, luego sospecha grave, luego vienen lo que vamos a continuación desarrollar, las medidas coercitivas de carácter personal y real. ¿Qué quiere decir? Te van a dejar como amarrado, que no puedas mover ni un nuevo sol. Por eso, en temas de lavado de activos, vienen las medidas cautelares y limitativas de derechos. Las medidas cautelares, sobre todo, son temporales, no son definitivas, pero pueden tener una repercusión muy grande en temas de lavado de activos. En este caso en concreto, las medidas cautelares reales, sobre todo, van a estar referidos a atacar el bien. Incautación, embargo. ¿Cuál creen que es la medida cautelar de carácter real definitiva del cual ya no puedes salir? ¿Es el o es el decomiso? A ver, micrófono ahora sí. A ver, que levante la mano y le vamos a dar micrófono. Medida cautelar de carácter real. Como quien dice, lo perdí. La De- medida cautelar más gravosa es el decomiso. No es la incautación, no es el embargo, porque estas se pueden variar. Pero cuando existe ya decomiso, pierdes todo. Ya no hay vuelta atrás. Así que no se preocupe cuando
en una investigación en lavado de activos, incauten, embarguen. Eso es temporal, se puede variar. Pero si llega esta medida de decomiso, ahí sí, dile a tu cliente, lo hemos perdido. ¿Correcto? Muy bien. Y esto también lo pueden aplicar a otro tipo de casos, por ejemplo, a contrabando. No le den falsa esperanza al cliente. Oiga, ha sido incautado, ya no hay problema, podemos variarlo, vamos a apelar, lo que sea. Pero cuando dice decomiso, hijito, eso ya no va a volver. ¿Ya? Este congelamiento de fondos es temporal. ¿Ya? Como les digo, en temas de lavado de activos, la fiscalía pide, o incluso los propios bancos hoy en día, iniciativa propia, incluso dicen, ¡pah! Congelado mi cuenta. Oiga, doctor, no puedo sacar ni un sol. ¿Qué ha pasado? Es que para el banco eres una persona sospechosa de actividades ilícitas. Ya no quieren trabajar en pocas palabras contigo. Ya no quieren que seas tu cliente. Ya no quieren que seas su cliente. Ya no quieren, como quien dice, no me quiero embarrar con este sucio. Esa es más o menos la idea que tiene el banco. Por más que todavía no exista sentencia. Entonces, en un tema de lavado de activos, lo primero que van a atacar son los bienes con este tipo de medidas. Sobre todo para que no puedan disponer, para que no puedan vender, transar. ¿Correcto? Entre otras medidas, la más gravosa en medidas cautelares viene a ser la prisión preventiva. Si ya la fiscalía tiene todo esto, allanamiento, interceptación de las comunicaciones, agente encubierto, agente especial, tiene pericia. Oiga, este se me va a escapar. La más gravosa, prisión preventiva. La menos gravosa, comparecencia con restricciones. La menos gravosa, impedimento de salida del país. Pero si ven que tienes un desbalance patrimonial justificado, no va a haber ninguna de estas. Si tu desbalance patrimonial es grande, hablamos de 1 millón, medio millón, no sé, pues, la fiscalía va a decir, y tienes movimientos migratorios, estoy casi seguro que la fiscalía va a pedir prisión preventiva. La prisión preventiva, su finalidad, 2 puntos. Primero, asegurar la permanencia de una persona para el proceso. Y 2, garantizar el éxito de la investigación. Esto de acuerdo a la etapa procesal en la que se corresponda. Si estamos en la preliminar y prepa, serían estos 2. Garantizar el éxito de la investigación y asegurar la permanencia de una persona. Pero si estamos en etapa intermedia, sería garantizar la permanencia de la persona en el proceso. Y recuerden que la prisión preventiva se puede presentar en la prepa, se puede presentar en la etapa intermedia e incluso al inicio del juicio oral. Claro, los presupuestos son distintos en cada etapa. En la etapa de investigación, formalización de investigación preparatoria, el corazón sería el peligro procesal de fuga y de obstaculización, dependiendo a cada caso. En la etapa intermedia ya no sería de obstaculización, sería solamente de peligro de fuga, porque ya acabó la etapa de investigación. Y en la etapa de juzgamiento, el peligro procesal sería solamente de fuga. Por eso, en temas de lavado de activos, no se sorprendan de que el fiscal pida medidas coercitivas de carácter personal tan graves como la prisión preventiva o menos graves como la comparecencia con restricciones. Sobre todo en este segundo, la fiscalía va a pedir una caución bien alta.
para poder asegurar la permanencia de esta persona y el éxito del proceso. Así que si les pide una comparecencia con restricciones, yo creo que sería correcto. Si es este impedimento de salida del país, también creo que sería lo correcto, porque está en libertad. Pero cuando les pida prisión preventiva, preocúpense. Es porque la fiscalía dice, ya tengo el caso armado. Aquí es cuestión de tiempo, nada más. ¿Ya? Porque el lavado de activos, como les estoy diciendo, tiene que vincular primero el tema del desbalance patrimonial injustificado con otro indicio vinculado a un determinado delito. Si el fiscal lo tiene eso, va a decir, para mí está clarito. Muy bien. En lavado de activos, no se dejen sorprender. En lavado de activos va a haber incautación. Así que dile a tu patrocinado desde ya, cualquier momento la policía te va a caer a la casa, o a tu trabajo, o a tus locales. Cualquier momento te va a llegar el día, porque eso ocurre. No es que no va a pasar, va a pasar. Es parte de la investigación. Es como dice, es parte del proceso. Doctor, ¿y con qué finalidad va a haber esto? El allanamiento e incautación. Con la finalidad de buscar información para vincularte. Con la finalidad de saber si tienes vouchers. Con la finalidad de si tienes plata, pues ahí en tu casa, guardado, no sé, debajo del colchón. Para saber, por ejemplo, tu patrimonio. Porque en lavado de activos van a buscarte todo. Ah, tu casa, bonito. A ver, ¿cuánto está valorizado, ingeniero civil? Ah, tiene chapas de oro. Ah, tiene un baño bien elegante. Ya, cuantifícame. Tiene muebles hermosos. Cuantifícame. Todo va a entrar para establecer activos y pasivos. Así que ya dile desde ya en lavado de activos a tu cliente, prepárate, hijo, que tarde o temprano va a visitarte la policía. ¿Está claro o no? ¿Está claro o no, chicos? Sí, ¿no? El reexamen sí puede darse, pues. Toda medida cautelar es posible de reexamen, de apelación. Lo que no va a pasar es con el decomiso. Ya fue. ¿Listo? Así que no le den falsa esperanza. No le digan, métele 2 candados, nadie va a entrar. Va a romper el candado y la policía va a entrar. ¿Y qué hora va a entrar? No va a entrar de 8 a 5. Va a entrar 2 o 3 de la mañana cuando estén durmiendo bonito. ¡Pum! Adentro. Ahí recién van a despertar. Así va a pasar. Eso es lo que pasa. Va a referirse a bienes, por ejemplo, carros, casas, documental, registros financieros, soportes digitales. Ah, queremos llevarnos los equipos celulares, vamos a hacer allanamiento. O, o va a pasar esto, ¿eh? Una pepa más antes que me vaya. Usted va con su cliente a la declaración y el cliente lleva su teléfono, así como esta. ¿Qué tal el fiscal le dice, a ver que venga la policía hoy día? ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, a ver, en esa declaración, ¿el policía te puede quitar el teléfono o no? A ver, ¿no? ¿No? Estás en esa declaración, el policía dice, a ver, préstame tu teléfono. No, ahora ya no vamos a devolver el teléfono. No le vamos a devolver el teléfono. El fiscal puede pedir al juez ¿qué? ¿Qué puede pedir el fiscal al juez? ¿Mm? Una confirmatoria, pues. ¿Correcto? Cuidado, ¿eh? Yo te recomiendo, cuando vas a declaración, mejor que declare en forma virtual, primero. Dos, si va a declarar, mejor que no vaya con el celular.
¿Qué ha pasado con el caso de la expresidenta? ¿Qué ha pasado con los celulares que llevó un abogado? No. ¿Qué pasó con los relojes que llevó? Con los relojes que llevó ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La fiscalía lo incautó, pues, y luego pidió la confirmatoria de la incautación, ¿o no? Sí, pues. Oiga, ese teléfono cerrado. Recomendación, no te vayas a panear, pues. Si tienes teléfono, no lleves ese día. Luego no te quejes. Luego no te quejes. Listo. Decomiso tiene que ver con bienes producto del delito. Ejemplo, el vehículo que estaba transportando droga, ¿va a ser incautado o va a ser decomisado? A ver, chicos, el carro que estaba transportando droga, ¿va a ser incautado o decomisado? Primero será incautado, luego ¿qué va a pasar? Decomiso. Estaban utilizando un arma de fuego en el transporte, ¿va a ser incautado o decomisado? A ver, estaba llevando su pistolita. Va a ser incautado, eso va a ser decomisado, eso nunca va a volver. Primero producen la incautación como acto inicial, como primer acto, pero luego va a pasar a decomiso y cuando pase a decomiso ya no vuelve. Ya, listo. A ver, ya para finalizar entonces, no sé, si finalizo, bueno, si no finalizo yo les paso la lámina. Finalmente, vamos entonces a la última parte, ya esto, el tema de indicios, para ir al tema de las preguntas. En tema de lavado de activos, la prueba directa no va a existir. En sí, desde mi punto de vista personal, la prueba madre no es la prueba directa. En mi opinión personal, la prueba madre es la prueba por indicio, porque todo es indicio. Un 90% desde mi punto de vista es indicio. En 10% en cualquier delito es indicio. Y en tema de lavado de activos, los indicios tienen que concatenar, tienen que actar que el hecho base. Pero el indicio hecho base sí o sí tiene que estar probado. En temas de lavado de activos, el hecho base tendría que ser, está probado que existe una actividad ilícita que ha generado ¿qué? Ingresos económicos. Y esto se hizo de este modo. ¿Ya? Aquí sobre todo, la clave en tema de lavado de activos es, primero, en este caso en concreto, por ejemplo, que el investigado posee bienes que superan sus ingresos legales declarados. Hecho base. No hay fuente ilícita que justifique esos ingresos. Ese dinero está vinculado a una actividad ilícita, X delito, entre otros. Entonces aquí, para que exista una condena en lavado de activos, no es necesario probar el delito fuente. No es necesario que el delito fuente exista una sentencia, una condena. Basta indicio de que hubo una actividad generadora de ingreso económico ilícito. Pero estos indicios deben ser plurales, deben ser plurales, deben conectarse y deben dar como resultado una inferencia de que el delito se ha cometido en cualquiera de las modalidades de lavado de activos. Entonces, amigos, la investigación por lavado de activos es compleja, no es fácil y no lo puede hacer cualquier fiscal, tiene que hacerlo un fiscal especializado. Y para hacer la investigación lavado de activos,
tiene que plantearse una hipótesis. Si no planteas hipótesis, estás disparando a cualquier lado. Aquí tiene que ponerse una hipótesis el fiscal. ¿De qué actividad ilícita proviene el dinero? Y ahí tiene que apuntar con los actos de investigación. Muy bien, hasta aquí entonces mi participación esta tarde o esta noche y vamos con la ronda de preguntas en los minutos que nos quedan respecto al tema que hemos abordado el día de hoy, concretamente referido al tema de investigación en temas de lavado de activos. Doctor, buenas noches. Yo tengo una Buenas pregunta. noches. Saludos a Oscar Farías. Doctor, muchas gracias primero por la ponencia. Lo siguiente es, usted ha mencionado que el informe financiero tiene que serlo un economista de preferencia, o a veces un administrador. ¿Qué pasa cuando la fiscalía, por ejemplo, yo he visto casos donde dice informe pericial y financiero, contable y financiero, y solamente lo hace el perito contable? Deberíamos, o sea, de tema de estrategia por parte de la defensa, no deberíamos dejar que la fiscalía lo continúe, lo siga y luego ya en nivel de juicio, o si es que llega a esa oportunidad, a ese estadio, ahí recién cuestionarlo. ¿Qué recomendaría usted para los que estamos en... Yo recomiendo que no lo cuestionen en la etapa de investigación, porque la trazabilidad del dinero no lo va a hacer un contable, ¿ya? La trazabilidad del dinero hace otro experto, un administrador o un economista financiero. Entonces, no vas a alertarle a la fiscalía para esto. En juicio oral lo podrías destrozar al perito. ¿Usted tiene especialización en trazabilidad del dinero? No. ¿Usted puede dinero de conversión? No. Todo eso, ¿quién tiene que hacer? El financiero. Lo que yo les recomiendo es que estén atentos al tema de la pericia contable, que va a establecer sobre todo que si hay un desbalance patrimonial injustificado. ¿Y cuál es más o menos la clave? Punto de partida. Si para establecer ese informe pericial tomó o no en el punto de partida los activos que tenía la persona investigada. Muy bien, otra pregunta. Hace unas semanas, creo, estuve en Chimbote, hicimos un taller de contrainterrogatorio, justo de lavado de activos, un perito más de 15 años de experiencia. Y así, pues, ¿no? Pum, pum, pum. Y yo en una le dije, ¿usted tomó en cuenta el ingreso que tenía mi patrocinado ese periodo? Porque acá en su cuadro dice no. Listo. O sea, esa persona no tenía 0 soles al momento de que usted empezó a peritar. Y si nosotros le demostramos, ahí ya con el informe pericial de parte, demostraríamos, ya sea con reporte del INEI o con algún documento, imagínate que tenía pues un paguito, trabajaba como guachimán, le pagaban ahí 500 soles. Ese informe pericial oficial se cae en una, porque no tomó en cuenta el inicio del ingreso económico que tenía. Así que tengan muchísimo cuidado cuando hagan contrainterrogatorio a peritos. Listo. Eh, Siguiente. Doctor Henry, buenas noches y a todos los presentes. Eh, a mí me parece muy interesante, doctor, una parte de que, como en nuestro país, como decía el doctor Almanza, ¿no? El 80%, el 90% es informal, pues, ¿no? Entonces, a mí me interesaría saber, ¿no? Cómo acreditar por máximas de la experiencia, ¿no? Que usted tiene. eh, Cómo demostrar esa, con documentos probatorios, esa informalidad o qué tipos de, qué documentación se presentaría, ¿no? Esto depende del caso, de la actividad a la que se dediques. Si hay Forma actividad, que... si hay una actividad que tiene que pagar impuesto, entonces haz que sea sujeto a pago y pide un reporte de SUNAT, por ejemplo, que no tienes ninguna deuda. Pero si tienes que pagar algo administrativamente, hazlo.
O sea, Mm, va a depender mucho la actividad informal a la que te dedicas, pues. Por ejemplo, si es yo les pregunto, en Huamanga, todas las personas que trabajan en el mercado emiten boletas. el, Yo he ido a comer al mercado. Ellos por la comida que venden, emiten boletas las señoras. no, Ya, no, ¿y qué no. pasa si esa señora que vende caldo de cabeza de cordero, vende 20 años y con esos 20 años que trabaja sudando, ha hecho patrimonio? Se ha comprado su casa, se ha comprado su carrito, se ha comprado un terreno. ¿Le van a imputar lavado de activos por el simple hecho de desbalance patrimonial que tiene? No, ¿cierto? Entonces habría que justificar en ese caso en concreto. Ya, yo tenía la obligación de emitir boletas, sí, pues porque mayores a 5 soles yo tenía que emitir boletas. No lo he hecho. Ahora lo puedo hacer o no, Sunat. Sí, ¿cuánto es mi deuda por este periodo? Bueno, señora, de todo lo que ha trabajado los 20 años es 50.000 soles. Ya toma 50.000 soles, está pagado. Pero dame un reporte que yo no tengo ninguna evasión tributaria. Ah, Va a, de- qué interesante. va a Mm, depender mucho de la actividad a la que te dedicas. Por eso estoy poniendo como un ejemplo hipotético ese tema. Listo. claro, gracias, doctor, ¿Ya? Listo. La idea, chicos, es que si hay que pagar administrativamente, háganlo antes que pase al tema de investigación fiscal. En el tema informal. El tema informal no es lavado de activos, ¿ya? Pero justifíquenlo, pues. Ese es el tema. ¿Ya? Listo. Siguiente. ¿Nadie más? Si no hay más, me voy a mi clase. Hay otra clase de idiomas. Tengo que Doctor, estar. buenas noches. ¿Se me escucha, por favor? Sí, adelante. Adelante. Hola, Sí, te escucho, doctor, Olga. ¿me escucha? Sí, yo te escucho. Si no, ponme tu pregunta en la caja de comentarios y lo leo. No hay problema. Ya no te escucho bien, Olga. Listo, siguiente. Ponme tu pregunta, Olga. No hay ningún problema. ¿Alguien más? Doctor, doctor, muy buenas noches. Bueno, mi consulta acerca del tema del lavado de activos es respecto a, si bien es cierto en este tipo de delitos se tiene que acreditar justamente el origen ilícito del dinero, pero sin embargo en la práctica, doctor, creo que los investigados hacen un uso excesivo de contratos de mutuo dinerario. En este caso, ¿cuál sería su opinión, doctor, respecto a esto? ¿Habría quizá una forma de parar? ¿Está a favor o en contra usted, doctor? Mira, esos contratos mutuos es justamente la forma como hacen la trazabilidad del dinero. Desde mi punto de vista, si no tiene fecha cierta, esa va a ser indicio de desbalance patrimonial. ¿Ya? Así que la recomendación, no hagan tonteras en temas de lavado de activos. ¿Ya? Si la fiscalía quiere investigar bien, lo va a hacer. Lo va a hacer. Tiene todo el aparato estatal, la policía, cualquier entidad del Estado o incluso los particulares, si el fiscal lo pide, tiene que hacer. Oiga, ¿por qué no lo hace pericia contable financiero? No, es que no tengo perito financiero. Oiga, tú puedes mandar a cualquier entidad, en el peor de los casos. Hazme la trazabilidad de la ruta del dinero. ¿Ya? La ley dice que puede hacerlo las instituciones, incluso las universidades. Existe una facultad de ciencia administrativa, contable y financieras. Habrá un decano, un experto ahí. Oiga, hazme la pericia sobre la trazabilidad del dinero. El tema es que el fiscal tiene que hacer el objeto de lo que se va a hacer. Ese es el tema. Así que las cosas están dadas. En cambio, para la defensa es presentar la carga de la prueba. Oye, yo tengo que justificar con documentos idóneos, no con contratos privados, documentos de fecha cierta. ¿Cómo lo he adquirido? Préstamo,
ahorro, ingreso económico, venta, ¿cómo ha sido? ¿Correcto? Listo. Siguiente pregunta. Doctor, buenas noches. Sí. Disculpe, quizá no ha tocado el tema, pero me gustaría que de repente pueda hacer un análisis respecto a los beneficios penitenciarios sobre este decreto legislativo 1106, en vista que el artículo 11 señala, ¿no? Que eh, perdón, quienes incurren en la agravante contemplada en el segundo párrafo del artículo cuarto del presente decreto legislativo no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semi-libertad y liberación condicional. Pero la 4 dice de que es las agravantes. El artículo 3 sí podría tener. Mira, resumiendo, la clase del día de hoy no ha sido modalidades de lavado de activos. Pero lo que te puedo decir es, en microlavado sí puede haber pena suspendida, pero en lavado, concretamente, de montos altos, no hay. Ni siquiera, en este caso en concreto, el tema de beneficios. Así que lo que tienes que revisar ahí es si el caso está en microlavado o está en lavado de activos concretamente vinculado a montos altos. ¿Ya? Seguramente han Claro. tenido un profesor que les ha enseñado las modalidades de lavado de activos, y si no están, debe estar en el programa del diplomado. Ahí tienen que desarrollar ese tema. El decreto legislativo 1106, el 1242, entre otros. Muy Está bien, bien. doctor. Gracias. Listo. ¿Alguien más? Hoy tocamos netamente actos de investigación en lavado de activos. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, me voy despidiendo. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que Dios siempre los bendiga y si Dios nos da vida, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bien, doctor, muchas gracias por la ponencia. Nos vemos la próxima clase, que también entre esta semana. Y bueno, cuídese. Hasta la siguiente clase, doctor. De igual forma, agradecer a todos los participantes y asimismo los invitamos a cada uno que si desean mayor información sobre nuestros cursos o certificados puedan comunicarse al número 921-531-675. También estaré dejando el número en el chat para que puedan comunicarse con nuestra asesora vía WhatsApp. Listo, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.